Con la llegada de la industrialización, las sociedades europeas cambiaron de forma acelerada. Las fábricas se multiplicaron, las ciudades crecieron y el trabajo se transformó en largas jornadas mal remuneradas para millones de personas. La modernidad industrial reorganizó el tiempo, el espacio y las relaciones sociales a una velocidad inédita. En ese nuevo y febril escenario surgen filósofos, economistas y agitadores políticos que se preguntan si era posible construir una sociedad más justa, donde el trabajo y la riqueza no estuvieran disociados. Es en ese entrevías que surge una idea valiente que propuso una reorganización completa de la sociedad, del trabajo y de la propiedad. Una idea que pretendía explicar científicamente el funcionamiento del capitalismo y al mismo tiempo superarlo. En el siglo XX, esa propuesta dejó de ser solo una teoría, impulsó revoluciones, estructuró regímenes estatales enteros, redefinió las luchas obreras, las relaciones internacionales y marcó de forma disímil la vida de cientos de millones de personas. Soy el profesor Marlon Zapata y esto es Breve Historia del Comunismo. El comunismo se formó a partir de un entramado complejo de influencias intelectuales, políticas y sociales que atravesaron a Europa durante el siglo XIX. No surgió como una ideología de masas ni como un movimiento ampliamente difundido, sino como una corriente crítica que se desarrolló en un contexto de profundas transformaciones impulsadas por la revolución industrial. La reflexión y la experiencia concreta de la vida obrera comenzaron a entrelazarse en un escenario marcado por la desigualdad y el conflicto. Entre sus principales antecedentes se encuentra el socialismo utópico, representado por pensadores como Saint-Simon, Fourier o Owen, quienes denunciaron tempranamente las injusticias del capitalismo naciente y propusieron modelos alternativos de organización social basados en la cooperación y la igualdad. Si bien estas propuestas carecían de un análisis sistémico del funcionamiento del capitalismo y de una estrategia política definida, contribuyeron a instalar la idea de que la desigualdad social no era natural ni inevitable. Otra influencia decisiva fue la filosofía alemana, en particular su reflexión sobre la historia y el cambio social. De allí provino la concepción de que la historia avanza a través de conflictos y contradicciones, y no de manera armónica o lineal. Esta mirada permitió interpretar los enfrentamientos sociales no como anomalías del orden, sino como motores de cambio histórico y social. Nacía entonces el concepto de lucha de clases. A estas corrientes se sumó la economía política británica, que fiel al pragmatismo inglés había estudiado con rigor el funcionamiento del capitalismo industrial. Su análisis sobre el valor, el trabajo y la acumulación de riqueza ofrecieron herramientas fundamentales para comprender cómo se producía la riqueza y por qué se distribuía de manera profundamente desigual. El comunismo retomó estos aportes para sostener que la explotación no dependía de la moral individual de los empresarios, sino de las reglas estructurales del sistema capitalista. Sobre la base de esta influencia, el comunismo se consolidó como una teoría social y política que explicó la desigualdad como un fenómeno estructural. Planteó que la división entre las clases sociales, propietarios de los medios de producción, es decir, fábricas, astilleros, siderúrgicas y los trabajadores, constituían el eje central del capitalismo, y que la propiedad privada de esos medios generaba relaciones permanentes de dominación y explotación. Desde esta perspectiva, la pobreza y la miseria no eran fallas corregibles, sino consecuencias inherentes del sistema. Estas ideas se desarrollaron en un contexto histórico marcado por la aceleración de la industrialización, el crecimiento de las fábricas y la expansión de las ciudades. Las condiciones de vida de amplios sectores de la clase trabajadora eran duras: largas jornadas laborales, salarios bajos, trabajo infantil y ausencia de derechos sociales. Este escenario dio lugar a conflictos, huelgas y formas incipientes de organización obrera que convivieron con un intenso clima de debate ideológico. Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX, el comunismo no fue un movimiento de masas. Sus ideas circulaban principalmente en círculos intelectuales, sociedades obreras, algunos grupos militantes y organizaciones políticas aún reducidas. La mayoría de los trabajadores se identificaba con otras corrientes, como el socialismo reformista, el anarquismo o las luchas sindicales, sin una ideología definida.
A pesar de su alcance limitado, el comunismo logró un éxito significativo como aglutinador político e intelectual. Proporcionó un lenguaje común para interpretar la desigualdad, articuló demandas sociales dispersas y ofreció una explicación coherente del funcionamiento del capitalismo. De este modo, sentó las bases teóricas y organizativas que permitirían ya en el siglo XX su transformación en un movimiento político de alcance masivo. Karl Marx nació en 1818, en el entonces Reino de Prusia. Se formó en filosofía y derecho, y desde temprano orientó su trabajo intelectual hacia la crítica del Estado y de la sociedad burguesa. Su actividad estuvo estrechamente ligada al periodismo político. En su participación en la Gaceta Renana a comienzos de la década de 1840, analizó la aplicación de las leyes forestales prusianas, leyes que permitían la represión a los campesinos pobres por recoger leña caída en los bosques, una práctica tradicional de subsistencia. Marx observó cómo estas leyes protegían la propiedad privada de los grandes terratenientes y habilitaban la represión estatal contra los sectores más vulnerables. Este episodio fue decisivo en su formación intelectual, ya que lo llevó a concluir que el derecho y el Estado no eran instancias naturales, sino expresiones de relaciones sociales de poder. A partir de esta experiencia y de un trabajo teórico cada vez más riguroso, Marx desarrolló una obra centrada en el análisis crítico del capitalismo, cuya expresión más acabada es el Capital, donde examinó de manera sistemática las relaciones económicas, la explotación y la acumulación de la riqueza en la sociedad industrial. Friedrich Engels, por su parte, nació en 1820 en Berman, en una familia vinculada a la industria textil. A diferencia de Marx, tuvo un contacto directo con el mundo empresarial a gran escala y con la realidad de la clase obrera industrial. Esa experiencia dio lugar a una de sus obras fundamentales, La situación de la clase obrera en Inglaterra, en la que escribió con detalles las condiciones de vida y trabajo de la sociedad industrial. Además de su producción teórica, desempeñó un papel clave como organizador político y como sostén económico de Marx, lo que permitió el desarrollo de la obra de este. El encuentro y la colaboración entre Marx y Engels dieron lugar a una de las asociaciones intelectuales más influyentes del pensamiento moderno y tal vez del pensamiento universal. Juntos elaboraron una crítica sistemática al capitalismo y sentaron las bases teóricas del comunismo, combinando el análisis filosófico, económico y político con la observación de la realidad social. Fueron quienes dieron al comunismo su formulación teórica más influyente y sistemática. A diferencia de corrientes anteriores, no se limitaron a denunciar la injusticia social ni a proponer modelos ideales de convivencia, sino que buscaron comprender científicamente el funcionamiento de la sociedad capitalista y las leyes que, según ellos, regían el desarrollo histórico. Uno de sus aportes centrales fue la concepción materialista de la historia. Marx y Engels sostuvieron que las formas en que las sociedades se organizan económicamente condicionan sus instituciones políticas, sus ideas y su cultura. Sumado a esta perspectiva, la historia humana no avanza por el simple progreso de las ideas, sino a través de la lucha entre clases sociales con intereses opuestos. En el capitalismo, esa lucha enfrenta principalmente a la burguesía, propietaria de los medios de producción, contra el proletariado, que solo posee su fuerza de trabajo. En su análisis del capitalismo, Marx explicó que el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, pero que el valor que produce es mayor que el salario que recibe. Esa diferencia, que Marx denominó plusvalía, es apropiada por el capitalista y constituye la base de la acumulación de la riqueza. Marx y Engels también señalaron que el capitalismo tiende a generar crisis periódicas, concentración de la riqueza y creciente desigualdad social. Según su interpretación, estas contradicciones no eran fallas accidentales, sino resultados inevitables del propio funcionamiento del sistema. A medida que el capitalismo se desarrolla, profundiza la división entre clases y crea la condición para su propia superación. En este sentido, el comunismo no fue concebido solo como una idea moral, sino como una posibilidad histórica. Marx y Engels entendieron que la transformación social debía ser producto de la acción colectiva de la clase trabajadora, organizada políticamente y consciente de su situación. Así, el comunismo se presentó como una teoría que buscó explicar el mundo, pero también como una propuesta política para transformarlo.
En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, en un contexto de profunda agitación política y social. En una Europa marcada por las revoluciones, levantamientos populares y crisis del orden político tradicional, convirtieron al manifiesto en un texto estrechamente ligado a su tiempo. No se trató de una obra académica, sino de un documento político destinado a intervenir en una coyuntura concreta y a orientar la acción de los movimientos obreros. El manifiesto se caracteriza por su lenguaje directo, polémico y accesible. A diferencia de otros escritos teóricos más complejos, fue pensado para ser leído, discutido y difundido entre militantes y trabajadores. Su objetivo principal no era desarrollar una teoría exhaustiva, sino presentar de forma clara los principios del comunismo y distinguirlo de otras corrientes socialistas existentes en la época. Uno de los ejes centrales del texto es la crítica a la propiedad privada capitalista. Marx y Engels no cuestionaron toda forma de propiedad, sino aquella que permite a una minoría apropiarse del trabajo ajeno mediante la posesión de los medios de producción. En ese sentido, la abolición de la propiedad privada no implica la pérdida de bienes personales, sino una transformación profunda de las relaciones que sustentan la explotación. Así que tranquilo, podés conservar tu iPhone. El manifiesto también planteó la necesidad de abolir la división de clases como condición para superar la explotación económica. Marx y Engels sostuvieron que el desarrollo histórico del capitalismo había simplificado la estructura social, enfrentando de manera cada vez más clara a dos grandes clases. Desde esta perspectiva, la superación del capitalismo abriría la posibilidad de una sociedad sin clases basada en relaciones sociales distintas a las del mercado y la competencia. Otro aspecto clave del texto fue su dimensión internacionalista. El manifiesto afirmó que los trabajadores compartían intereses comunes más allá de las fronteras nacionales y que la lucha contra el capitalismo debía concebirse como un proceso global. Esta idea rompía con las lealtades nacionales y proponía una nueva forma de solidaridad basada en la condición social. Además, el manifiesto estableció una distinción clara entre el comunismo y otras corrientes socialistas de la época. Marx y Engels criticaron a los socialistas que consideraban utópicos, reformistas o conservadores, y afirmaron que solo una transformación revolucionaria de las relaciones de producción podían poner fin a la explotación. De este modo, el texto funcionó también como una toma de posición dentro del propio campo de las ideas socialistas. El Manifiesto Comunista se convirtió con el tiempo en uno de los textos políticos más influyentes de la historia moderna. Su importancia no radicó únicamente en sus propuestas concretas, sino en haber ofrecido un marco interpretativo claro y movilizador, capaz de articular análisis, crítica y acción política. En ese sentido, el manifiesto marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento político y en la organización de los movimientos obreros. La Revolución Rusa de 1917 representó el primer intento exitoso de llevar a la práctica las ideas del comunismo en un Estado. Ocurrió en un contexto particular. Rusia era un país mayoritariamente rural, con una industrialización limitada, gobernada por una monarquía autoritaria y debilitado por la Primera Guerra Mundial. La combinación de crisis económica, escasez de alimentos, derrotas militares y descontento social creó las condiciones para un colapso del régimen zarista. En febrero de 1917 estalló una primera revolución que provocó la abdicación del zar Nicolás II y el fin de la monarquía. Se instauró un gobierno provisional de carácter liberal que prometió reformas políticas, pero mantuvo a Rusia en la guerra y no resolvió los problemas fundamentales de la población. En paralelo surgieron los soviets, consejos de obreros y soldados que comenzaron a disputar el poder real y expresaron una forma alternativa de organización política. En ese escenario, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, logró capitalizar el malestar social con consignas claras y directas: paz, pan y tierra. Lenin planteó que era posible avanzar hacia una revolución socialista incluso en un país atrasado, siempre que el poder fuera tomado por una organización política disciplinada que actuara en nombre de la clase trabajadora. Esta interpretación implicó una adaptación del marxismo a la realidad rusa. En octubre de 1917, el calendario juliano, los bolcheviques tomaron el poder mediante una insurrección armada en Petrogrado.
Tras la disolución del gobierno provisional, se proclamó un nuevo estado bajo el lema «Todo el poder a los soviets». En los primeros meses, el nuevo gobierno impulsó medidas decisivas, retiró a Rusia de la Primera Guerra Mundial, repartió tierras con los campesinos y nacionalizó sectores claves de la economía. La revolución dio paso a una guerra civil entre el nuevo régimen y fuerzas contrarrevolucionarias, apoyadas en algunos casos por potencias extranjeras. Durante este periodo, el gobierno bolchevique concentró el poder, limitó la oposición política y organizó el Estado en torno a un partido único. La victoria del Ejército Rojo permitió consolidar el control territorial y político del nuevo régimen. En 1922 se creó formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el primer estado que se definió oficialmente como socialista. Bajo el liderazgo de Lenin se sentaron las bases de un nuevo sistema político y económico, con una economía planificada y un Estado fuerte. La Revolución Rusa se convirtió así en un punto de inflexión histórico, ya que transformó una teoría política en una experiencia estatal concreta y sirvió de referencia para movimientos revolucionarios en el mundo entero. Tras la muerte de Lenin, en 1924, la Unión Soviética ingresó en una etapa de profunda transformación, conocida como estalinismo, en referencia al liderazgo de Joseph Stalin, quien logró consolidar el poder dentro del Partido Comunista tras una intensa lucha interna. Este periodo no fue una simple continuación del proyecto leninista, sino que fue una reconfiguración autoritaria del socialismo soviético, con rasgos propios y consecuencias duraderas. Uno de los ejes centrales de esta disputa interna fue el debate ideológico sobre el rumbo del socialismo. Frente a la idea de revolución permanente defendida por Trotsky, Stalin impulsó la doctrina del socialismo en un solo país, que postulaba la posibilidad de construir el socialismo en la Unión Soviética sin necesidad de una revolución internacional inmediata. Esta concepción justificó una política de fuerte centralización de poder y priorización del desarrollo interno. El estalinismo se caracterizó por un ambicioso proyecto de transformación económica orientado a convertir la Unión Soviética en una potencia industrial. A partir de fines de la década de 1920 se abandonó la nueva política económica propuesta por Lenin y se implementaron los planes quinquenales, que fijaban objetivos estrictos de producción industrial, especialmente en sectores como el acero, el carbón, la energía y la maquinaria pesada. Paralelamente, Stalin impulsó la colectivización forzada del campo, eliminando la propiedad privada de la tierra y obligando a los campesinos a integrarse o bien en granjas colectivas o bien en granjas estatales. Esta política buscaba asegurar el abastecimiento urbano y financiar la industrialización, pero generó una resistencia masiva, especialmente entre los campesinos más prósperos, etiquetados como kulaks. La represión de esta resistencia fue brutal. Millones de campesinos fueron deportados, encarcelados o ejecutados, y la desorganización productiva contribuyó a grandes hambrunas, como la que afectó especialmente a Ucrania a comienzos de la década de 1930. Estas políticas dejaron una huella profunda de violencia social y sufrimiento humano, llegando así a uno de los rasgos más incómodos del estalinismo, que fue sin duda la instauración de un régimen de terror político sistemático. Durante la década de 1930, especialmente en el periodo conocido como las Grandes Purgas, el Estado soviético persiguió a opositores reales o supuestos, tanto dentro como fuera del Partido Comunista. Los juicios públicos, las confesiones forzadas y las ejecuciones se convirtieron en herramientas habituales de control. Antiguos revolucionarios, jefes militares, intelectuales y ciudadanos comunes fueron acusados de traición, espionaje o sabotaje. Millones de personas pasaron por el sistema de campos de trabajo forzado, los tristemente célebres gulags, que funcionaron como un instrumento central de represión, disciplinamiento y explotación laboral. Este clima de vigilancia y miedo debilitó cualquier forma de disenso y consolidó un poder altamente personalizado en torno a la figura de Stalin. Es que el stalinismo se sostuvo también mediante el intenso culto a la personalidad. Stalin fue presentado como el heredero legítimo de Lenin, el padre de los pueblos y el guía infalible del socialismo. La propaganda oficial penetró todos los ámbitos de la vida cotidiana: la educación, la cultura, la prensa y el arte.
En el plano cultural se impuso el realismo socialista como estética oficial, subordinando la producción artística a los objetivos del Estado. La historia fue reinterpretada para legitimar el poder vigente y la disidencia intelectual fue duramente castigada. El estalinismo transformó radicalmente a la Unión Soviética. En pocas décadas, el país pasó de ser una sociedad mayoritariamente agraria a una potencia industrial, capaz de desempeñar un papel decisivo, tal vez el más decisivo, en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este desarrollo se logró a un costo humano enorme, marcado por la represión, la violencia estatal y la suspensión de libertades básicas. El estalinismo plantea así una tensión central en la experiencia comunista: la distancia entre los ideales de emancipación social y las prácticas autoritarias implementadas en su nombre. Su legado influyó profundamente en el rumbo del socialismo real y condicionó y condiciona la percepción global del comunismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo ingresó en un periodo de fuerte polarización, conocido como Guerra Fría. Este conflicto no se expresó principalmente a través del enfrentamiento militar directo entre los dos contendientes, sino mediante una disputa permanente entre dos modelos antagónicos: el capitalismo liberal, encabezado por Estados Unidos, y el socialismo de inspiración comunista, liderado por la Unión Soviética. En ese contexto, el comunismo dejó de ser un fenómeno circunscrito a Europa Oriental para convertirse en un movimiento político de alcance global. La consolidación de la Unión Soviética como superpotencia tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial permitió la formación de un bloque socialista en Europa del Este, integrado por países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental o Rumanía. Estos estados adoptaron regímenes comunistas bajo la influencia directa de Moscú, lo que generó una creciente tensión con Occidente. Al mismo tiempo, Estados Unidos impulsó una política de contención al comunismo, destinada a frenar su expansión en otras regiones del mundo. Esta estrategia incluyó ayuda económica, alianzas militares y, en muchos casos, como ya vimos en este canal, intervenciones políticas o militares en países considerados estratégicos. La Guerra Fría, por lo tanto, se desarrolló como una lucha por la influencia global en la que cada avance comunista era interpretado como una amenaza al equilibrio mundial. Uno de los acontecimientos más significativos en la expansión del comunismo fue la Revolución China de 1949, liderada por Mao Zedong. Radicalizando aún más el modelo soviético, el comunismo chino se apoyó definitivamente en el campesinado, ya que China era una sociedad mayoritariamente rural. Mao adoptó el marxismo a esta realidad, enfatizando la lucha agraria, la movilización popular y el papel del partido como guía revolucionario. El triunfo comunista en China tuvo un impacto decisivo en el equilibrio mundial, al incorporar a uno de los países más poblados del planeta al bloque socialista. Sin embargo, con el tiempo, China desarrolló su propio camino, marcado por tensiones con la Unión Soviética y políticas internas radicales, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. El proceso chino fue complejo y tuvo consecuencias sociales y económicas que afectan la realidad china y mundial hasta hoy, y por eso merecen, en el futuro, video propio. En Asia Oriental y Sudoriental, la expansión del comunismo estuvo estrechamente ligada a los conflictos armados. En Corea, tras la derrota japonesa en 1945, el país quedó dividido en dos estados, uno comunista en el norte y otro capitalista en el sur. La Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, consolidó esta división y evidenció el carácter global de la Guerra Fría al involucrar directamente a las grandes potencias. En Vietnam, el comunismo se desarrolló en el marco de una prolongada lucha anticolonial y luego de una guerra contra Estados Unidos. Liderados por Ho Chi Minh, los comunistas vietnamitas lograron unificar el país en 1975. Este caso mostró cómo el comunismo pudo presentarse no solo como una ideología social, sino también como un proyecto de liberación nacional capaz de movilizar a amplios sectores de la población. En el caso de América Latina, la Revolución Cubana de 1959 representó un punto de inflexión en la historia. Bajo el liderazgo de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, el nuevo gobierno rompió con la influencia estadounidense y se alineó con la Unión Soviética. Cuba se convirtió en el primer estado comunista del continente americano, lo que intensificó las tensiones regionales sobre la isla.
El proceso cubano combinó elementos del marxismo con una fuerte impronta nacionalista y antiimperialista. Su impacto trascendió las fronteras del país, inspirando movimientos revolucionarios en toda América Latina y provocando una respuesta contundente de Estados Unidos que incluyó bloqueos económicos, acciones encubiertas y apoyo a golpes de Estado. Aunque compartieron una base ideológica común, los regímenes comunistas surgidos durante la Guerra Fría no fueron homogéneos. Cada experiencia estuvo condicionada por factores históricos, culturales y sociales propios. En algunos casos, el comunismo se impuso a través de revoluciones armadas, en otros, mediante procesos políticos o la influencia directa de la Unión Soviética. Esta diversidad muestra que el comunismo en el siglo XX no fue un modelo único, sino un conjunto de experiencias nacionales que reinterpretaron el marxismo de acuerdo a sus circunstancias. Al mismo tiempo, la centralidad del partido único, el control del Estado y las tensiones entre ideales igualitarios y prácticas autoritarias fueron rasgos recurrentes en muchos de estos procesos. La disolución de la Unión Soviética en 1991 simbolizó el colapso del socialismo real como sistema político dominante a escala global. Sin embargo, este desenlace fue resultado de un proceso prolongado de desgaste interno más que un derrumbe repentino. Desde décadas anteriores, el modelo soviético mostraba serias dificultades económicas, estancamiento productivo, escasa innovación, ineficiencia en la planificación centralizada y una burocracia cada vez más distante de la sociedad. A estos problemas se sumaron tensiones políticas profundas. El partido único, la ausencia de participación efectiva y la represión de las disidencias erosionaron la legitimidad del sistema. Las reformas impulsadas en los años 80 por Mikhail Gorbachev, la perestroika y la glasnost intentaron modernizar el socialismo y recuperar apoyo social, pero terminaron debilitando los mecanismos del control sin resolver la crisis estructural, acelerando así la desintegración del Estado soviético. El colapso se extendió rápidamente a Europa del Este. Entre 1989 y 1991, los regímenes comunistas de la región cayeron uno tras otro, en general sin intervención militar, lo que evidenció la pérdida de consenso social y político. La caída del muro de Berlín se convirtió en el símbolo de este proceso y del fin del orden bipolar que había marcado el mundo desde mediados de siglo. Es en este contexto que amplios sectores interpretaron la crisis del socialismo real como el fracaso definitivo del comunismo. Pero a pesar de la magnitud de estos acontecimientos, la caída del socialismo real no significó la desaparición del comunismo como idea, teoría o referencia política. En varios países, como China, Cuba, Vietnam o Corea del Norte, continuaron existiendo regímenes gobernados por partidos comunistas, atravesados por procesos complejos, tensiones internas y una sostenida presión política, económica y diplomática por parte de Occidente. En este escenario hostil y poco prometedor, el caso chino resulta particularmente significativo. Demuestra de manera concreta y cotidiana que es posible incorporar mecanismos de mercado sin abandonar el control político centralizado, desafiando así las interpretaciones más simplificadoras sobre el fracaso inevitable del comunismo. Esta persistencia histórica obliga a volver sobre el comunismo para seguir delimitando sus alcances y sus límites como experiencia política concreta. Más allá del destino de los estados socialistas, muchas de las críticas formuladas por el marxismo, o sea, la desigualdad, la concentración de la riqueza y la precarización del trabajo, no desaparecieron con el fin de la Unión Soviética. Por el contrario, reaparecieron con fuerza en el contexto de la globalización neoliberal, lo que permitió que ideas de raíz marxista continuaran influyendo en movimientos sociales, partidos políticos y debates académicos. El comunismo es un concepto polisémico, fue y es, en distinto y al mismo tiempo, una teoría crítica del capitalismo, un proyecto político, un conjunto de experiencias estatales, una tradición intelectual y una bandera de lucha para millones de personas. No significó lo mismo en la Europa industrial del siglo XIX que en las revoluciones del siglo XX, ni adoptó formas idénticas en la Unión Soviética, Cuba, China o Vietnam. Su significado cambió con el tiempo, con los contextos históricos y con las sociedades que lo interpretaron y reinterpretaron. Y a pesar de muchas veces parecer una ideología del pasado, permanece como una referencia histórica y teórica ineludible, sin la cual no puede entenderse el siglo XX. Su legado no reside únicamente en los estados que lo encarnaron y dicen encarnarlo hoy, sino que también en las discusiones que abrió y que abre, y en las críticas que obligó y que obliga a formular sobre el orden capitalista. Soy el profesor Marlon Zapata,
Y esto fue Breve Historia.